CAP Fiscal Sin Filtro, impuestos, defensa y estrategia fiscal. CAP Fiscal Sin Filtro, con Juan Luis Cruz Santos. Estimados amigos, bienvenidos a nuestro podcast de cada 8 días, y el día de hoy vamos a platicar de un tema también muy interesante relacionado con la previsión social, pero de los trabajadores. Y para ello nos acompañan Rafa, que ya lo conocen, el contador Rafael. Maestro, buenos días a todos. Alguien que no conocen, el licenciado Edwin. No tenemos que decir antes de Maestro. que se presente es el abogado es el abogado del pueblo. El pueblo y para el pueblo. Y del pueblo. Pero bueno, mi estimado Edwin, ¿cómo estás? Muy bien, maestro. Muchas Bienvenido. gracias. Arriba Muchísimas gracias por Zacatecas. la invitación. Arriba Zacatecas. Así es. Es de Zacatecas, de allá lo trajimos al buen Edwin, el licenciado Edwin, de Zacatecas. Hasta aquí la definición, hasta aquí los requisitos, que la regla general, bueno, es el requisito es que sea otorgado de manera general. Y ahora sí, ya vámonos a los puntos que de repente entran a los debates. ¿Grava o no grava impuestos para el trabajador? ¿Integra o no integra en el seguro social? ¿Y lo hacemos o no deducible? Ya hablamos que el requisito de la deducibilidad es que sea otorgado de manera general, pero sí es importante el análisis de ese artículo 28, fracción 30 de la Ley de Renta, para establecer también esas diferencias, en qué caso sí es deducible parcialmente y en qué caso es deducible al 100%, porque si hay situaciones en donde podemos hacer deducible la previsión social al 100%, en una parte como lo pretende manejar el artículo 28 de la Ley del Impuesto a la Renta. Pero sí que vamos por parte. Primero vámonos con el trabajador. Le vamos a dar prestaciones de previsión social. Siempre me gusta leer la fracción octava del artículo 93. ¿Por qué? Porque son prestaciones que normalmente no están acostumbrados a otorgar. Tú lo mencionaste hace rato, las que están, las normales, las prestaciones normales, asistencia, puntualidad, productividad. Entonces esa fracción octava, pues de entrada nos dice, mira, aquí están unos ejemplos adicionales. O sea, no solo los que ya conocen, aquí están otros ejemplos que le puedes otorgar a los trabajadores, los incentivas, aumenta su capacidad económica, no le das una carga tributaria y tú lo puedes ser deducible, y aparte no integran para efecto del seguro social. ¿Qué establece ese 93, fracción octava de la Ley del Impuesto? Primero, ¿cómo empieza el 93? Sí. El 93 habla de los sin ingresos. título, sin título, porque... Ok. 93 dice: no se pagará el impuesto sobre la renta para la obtención de los siguientes ingresos. Perdón, en algún momento con una contadora, no voy a decir empresas porque si no luego caemos, pero me dijo que no creía lo que estábamos leyendo. Le dije, pero si no lo digo yo, o sea, no estoy agarrando una ley CAT fiscal, o sea, bajen su ley, bajen su ley, lean lo que dice. No se pagará el impuesto. Digo, a ver, contadora, ¿está leyendo bien? ¿Sí? No se pagará bueno, déle entonces. No lo digo yo, o sea, lo vemos. Y ahorita me explico por qué. Adelante, bien, adelante. Ok, seguimos. ¿O ibas a comentar algo adicional? No. Nada más que mencionarle que este ingreso a los trabajadores pues está exento. O sea, no paga impuestos sobre la renta. Correcto. Y en forma de previsión social, a ellos se les otorga, en base a la fracción octava, los percibidos con motivo de subsidios por incapacidad, becas educacionales para los trabajadores o sus hijos, guarderías infantiles, actividades culturales y deportivas y otras prestaciones de previsión social de manera análoga que se concedan de manera general de acuerdo con las leyes o contratos de trabajo. Correcto. Entonces está haciendo referencia al séptimo que ya analizamos y al 27 de la Ley de Renta, que habla de la cuestión de la manera general. Entonces, ahí están otros conceptos de previsión social: subsidios por incapacidad, becas educacionales para exacto. el mismo trabajador o su familia, Sí. Guarderías, ¿mencionaba? Guarderías también. Sí, también tenemos guarderías infantiles. Sí, y también la cuestión de actividades culturales Y deportivas. Entonces, esa la verdad es a nosotros, o al menos en lo particular, a mí me gustan mucho esas prestaciones para actividades culturales y deportivas. ¿Por qué? Porque en alguna ocasión lo mencionamos, oye, le voy a dar otra vez los 500 pesos adicionales al trabajador. Actividades culturales. Y otra vez el escándalo. ¿Y dónde está la factura de las actividades culturales que llevó a cabo Fue al teatro, fue a teatro, fue al museo.
otros 500 pesos para actividades deportivas, la factura del gym, la factura del club, la factura del... Pero tiene que venir a nombre de la empresa. Y nos empezamos nosotros mismos, no sé cómo, a complicar la vida es la palabra, nosotros mismos nos complicamos la vida. El requisito es que sea otorgado de manera general, y ya platicábamos de eso, ese es el requisito. El requisito no es, te voy a dar, bueno, sí, el requisito no establecido en la ley. Otra vez, si lo establecemos en el plan de previsión social, dame la factura de los 500 pesos. Del gym. Del gym. El comprobante. Sí está, pero si no está, vuelvo al punto. Y esto a lo mejor no es tema de esta charla, pero pues, si quieren también lo comentamos. ¿Cuál es el documento que soporta la deducibilidad del documento? Pues es el CFDI nómina, porque yo te estoy dando tu salario, pero te estoy dando otros 500 pesos por actividades culturales, te estoy dando otros 500 pesos por actividades deportivas. Ese es el comprobante. Ese es el comprobante que respalda mi deducción. Otra vez, yo no necesito la factura del gimnasio, yo no necesito la factura de la actividad cultural. Por una cuestión, yo, patrón, si quiero señalarlo como un control interno, está bien. Como control interno, sí, tráiganme los comprobantes y tráiganme las fotografías de que estás yéndole al gym. Sí, claro. Y tráiganme la foto o sea, está bien. Por una cuestión de control interno, está bien. Pero vuelvo a lo mismo, en esto ya no tiene nada que ver las autoridades, o sea, ya las autoridades no tienen por qué meter, perdón por lo que diga, no tienen por qué meter su cuchara. No tienen por qué hacerlo. Otra vez, ¿está el plan? Sí. ¿Está otorgado de manera general? Sí. ¿Tienes el CFDI nómina? Sí, ya. Con eso. Con eso. Y vuelvo a lo mismo, nosotros, no es que la autoridad va a decir, otra vez, lo que va a decir es, me va a cuestionar los requisitos de la ley, eso sí, pero que si tienes el comprobante de lo que estamos platicando, no. Entonces, sí, la pregunta sería ¿en qué parte del artículo 27, que son requisitos de las deducciones, está que lo debas de tener, ¿no? Correcto. Entonces estamos hablando de una cuestión de legalidad. Es que es lógico que le pidas un comprobante por los 500 pesos. Pues para mí no es lógico, vuelvo a lo mismo. Es una declaración unilateral de la voluntad. Si yo te exijo el comprobante, excelente, pero no porque me lo establezca una autoridad. Yo mismo estoy diciendo sí o sí necesito el comprobante. Pero si yo lo único que digo es, yo estoy cumpliendo con incentivarte para que lleves a cabo actividades deportivas, yo cumplo, y para eso es este dinero. Si tú lo quieres aprovechar, excelente, esa es la razón, esa es la intención. Oye, ¿sabes qué? Pues no lo aproveché tanto, yo prefería nada más irme al estadio de fútbol, nada más. Está bien. Al final del día estoy mejorando tu calidad de vida, a lo mejor no en una cuestión física por la actividad deportiva, pero al menos estás yendo con tu familia, agarra los 500 pesos, estás yendo a una actividad deportiva. Entonces, bueno, lo mismo. Ese es el punto. Nosotros no nos tenemos que complicar la vida porque eso es lo que pasa en la previsión social. Nos complicamos nosotros la vida al establecer requisitos que en la ley no se establecen. La misma ley nos dice cuándo tenemos que hacer qué. Mira, fracción 14, de ahí del mismo 93. Cuando yo les pongo este ejemplo, cuando me dicen, y precisamente, saludos contadora si me ve, me dijo, yo voy a hacer lo que diga la ley. Dije, perfecto. A ver, fracción 14. A ver, fracción 14, las gratificaciones que reciban los trabajadores de sus patrones durante un año de calendario hasta el equivalente del salario mínimo general del área geográfica del trabajador elevado a 30 días. Cuando dichas gratificaciones se otorguen en forma general, así como las primas vacacionales que otorguen los patrones durante el año de calendario a sus trabajadores en forma general, y la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, hasta por el equivalente a 15 días de salario mínimo general del área geográfica del trabajador, por cada uno de los conceptos señalados. Tratándose de primas dominicales, hasta por el equivalente de un salario mínimo general del área geográfica del trabajador por cada domingo que labore. Maestro, esta fracción nos da salto y seña de qué debemos de hacer con cada uno de los conceptos que le demos al trabajador. O sea, nos dice, oye, piensa un número, multiplícalo por 2, divídelo entre todos y lo que te sobre, dáselo. Así. ¿Y la fracción 8 qué dice? La fracción 8... La que acabamos de leer hace un ratito. La fracción 8. Dice de los percibidos con motivo de subsidios por incapacidad, becas educacionales para los trabajadores o sus hijos, guarderías infantiles, actividades culturales y deportivas y otras prestaciones de previsión social de manera análoga que se concedan de manera general de acuerdo con las leyes o por contratos de ley.
No establece que una Nada. parte, que hasta 30 salarios, Nada, que maestro. ahumas, O que un día. sí, Sí, claro. más dale una vez y Es correcto. en las otras semanas no. Nada. Entonces, volvemos a lo mismo, nosotros mismos nos complicamos Es la correcto. vida Nos a ponemos el establecer pie. requisitos que no están en la ley. Ujú. Entonces, otra vez, Edwin, ¿qué hay con el 93? ¿Qué comentaste? Es que es muy importante eso que dijiste otra vez. ¿El 93 qué regula? Regula el que no se pagará un impuesto sobre la renta, Punto. sobre los ingresos que obtengan por las fracciones Por que los vendan. conceptos que estamos Exacto. comentando. Entonces, otra vez, dice el licenciado Edwin, estos 500 pesos, siguiendo los ejemplos, pues no causan impuestos. No. Punto. No sé cuánto es el salario que percibe el trabajador, pero si les das 500 pesos adicionales y otros por actividad cultural y otros 500 pesos por actividad deportiva, otros 1,000 pesos, otra vez incrementa su capacidad económica, le ayudas al trabajador, pero no solo le ayuda, repito, el darle un dinero adicional, sino le ayudas en el sentido de que por esas cantidades no va a pagar impuesto a la renta, porque volvemos al punto. Toda ayuda es buena, pero pues si me das 1,000 y me quitas 200, pues, ¿Dónde está la ayuda? ¿dónde está la ayuda? No, maestro, hay gente que lo vemos, gana 15,000 pesos, pero si son 15 libres, 12 porque entre ISR menos Seguro Social, retenciones, 1,500. Correcto. Entonces, esa parte es muy importante. No le vamos a generar más carga a nuestros trabajadores. Y nada más para comentarlo, para cerrar ese penúltimo párrafo del artículo 93 de la Ley del Impuesto a la Renta. La misma ley, por principio de cuentas, establece una limitante. Dice, está bien, si son 1,000 pesos, pues yo creo que no va a pasar absolutamente nada. Entonces, el mismo 93, penúltimo párrafo, establece ciertos topes en primera instancia. Hasta cuánto estará exento y por la diferencia, pues dice ahí va a pagar un impuesto a la renta. Bueno, vimos la fracción, perdón, en lo que le buscas, Edwin, vimos la fracción octava, nos falta la sexta, maestro, que es el reembolso de gastos médicos. Justo de eso iba a hablar. Sí, pero, Dice fracción sexta, los percibidos con motivo de reembolsos de gastos médicos, dentales, hospitalarios y de funeral, que se concedan de manera general de acuerdo con las leyes o contratos ley. Creo que otra vez, de manera general. Sí, claro, esa fracción era la que la contadora me debatía, que si yo le iba a dar un gasto médico, tenía que sí o sí el trabajador comprobar en lo que se había gastado. Y dije, contadora, ¿en dónde dice? O sea, ¿en dónde está que el trabajador, para que yo le pueda dar esa ayuda, tiene que ir a gastárselo en la operación? A lo mejor cirugía estética o lo que sea, ¿no? Pero tenía que comprobar. Y dije, ¿dónde dice eso? ¿Dónde está el requisito? ¿Dónde está? Entonces, al final me dijo, yo soy una contadora cuadrada. Y dije, no diga eso de los contadores, ¿no? Dije, no. Yo soy una contadora cuadrada. Dije, contadora, discúlpeme, pero entonces haga lo que dice la ley. No interprete. No le ponga palabras que no van. Solamente haga lo que dice. Váyase a la fracción y dígame en dónde dice esa fracción que tiene que recabar el CFDI, como el ejemplo que siempre nos pone, maestro. Adelante. Entonces, sí, otra vez, no se compliquen la vida, y con más razón, si son cuadrados, pues nada más hagan lo que está en la ley. Tal cual. O sea, tal cual. Tan sencillo. Tan sencillo como eso. Entonces, una cosa es ser cuadrado y otra cosa es ser. Entonces ahí ya no eres cuadrado, ya eres muy inventivo, muy. Pero ¿sabe qué, maestro? Es el temor. Es que estás inventando cosas que no están. Claro. Eso es lo que ya no eres cuadrado. Ese es mi punto, ya no eres cuadrado, ya empiezas a imaginar, ¿no? Es que yo. Y si me llega y se me cae. Ojo, que no está mal lo que dice la contadora, siempre y cuando ella misma en su plan de previsión social le diga, tráeme los comprobantes, pero volvemos al punto, eso ya no tiene nada que ver con la ley ni con la autoridad. Sí, ¿no? Si tú mismo dijiste, contadora, no, mira, es que en mi empresa sí o sí necesito el comprobante de la actividad cultural deportiva, el reembolso y todas esas prestaciones. Está bien. Pero volvemos al punto, ya estamos alejándonos de lo que está en la ley y ella ya está estableciendo ciertos candados, controles, como le quieran llamar. Claro. Eso es válido, pero vuelvo a lo mismo. Estamos hablando de una cuestión de deducibilidad, estamos hablando de una cuestión de si grava o no grava, causa o no causa impuestos. Y ahí sí ya no tiene nada que ver lo que estamos comentando. Entonces, que esa inventiva la utilicen en otras cosas, más no en la aplicación de la ley. Pero si la ley ya nos quitó esos candados, nosotros queremos seguir atándonos de esa paz. Buscándole y buscándole. Correcto.
¿Qué más, Edwin? Ok, nos Último vamos al párrafo. penúltimo párrafo que dice, la exención aplicable a los ingresos obtenidos por concepto de prestaciones de previsión social se limitará cuando la suma de los ingresos por la prestación de servicios personales subordinados o aquellos que reciban por parte de las sociedades cooperativas, los socios o miembros de las mismas, y el monto de la exención exceda de una cantidad equivalente a 7 UMAS elevadas al año. Cuando dicha suma exceda de la cantidad citada, solamente se considerará como ingreso no sujeto al pago del impuesto un monto hasta de un salario mínimo general del área geográfica del contribuyente, elevado al año. Esta limitación en ningún caso deberá dar como resultado que la suma de los ingresos por la prestación de servicios personales subordinados o aquellos que reciban por parte de las sociedades cooperativas, los socios o miembros de las mismas y el importe de la exención sea inferior a 7 veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente elevado al año. Correcto. Entonces, si entre el salario y estas prestaciones que estamos comentando superan las famosas 7 UMAS, pues ya será motivo a lo mejor de otro podcast, veremos la cuestión legal, pero de entrada, si no rebasa entre el salario y las prestaciones, está exento. Exento. Punto, Exacto. punto. Y así como lo estamos comentando. Si rebasa, de entrada señala la ley que estará nada más exenta Una. una UMA nada más. Entonces, otra vez, si vamos de 500 en 500, ahora vamos 1,000 pesos, pues yo creo que si lo proyectamos al año, difícilmente vamos a superar la superar esta de cantidad. 7 UMAS. Son 290 y tantos mil pesos, ¿no? Aproximadamente, sí. Sí, 25 al mes. 24, 25 al mes. 25,000 pesos entre el salario y la prestación de previsión social. Entonces, y repito, es una cantidad interesante que no le genera impuestos a los trabajadores. Entonces, y ya nada más para rematar ese artículo, ¿qué prestaciones de previsión social? Pues obviamente no tienen ese tope, no tienen ese límite establecido en ese penúltimo párrafo del 93. Ok, y para esto nos vamos al último párrafo que dice que lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable tratándose de jubilaciones, pensiones, haberes de retiro, pensiones vitalicias, indemnizaciones por riesgos de trabajo o enfermedades que se concedan de acuerdo con las leyes, contratos colectivos de trabajo o contratos ley, reembolso de gastos médicos, dentales, hospitalarios y de funeral, concedidos de manera general de acuerdo con las leyes o contratos de trabajo, seguro de gastos médicos, seguros de vida y fondos de ahorro, siempre que se reúnan los requisitos establecidos en las fracciones 11 y 21 del artículo 27 de esta ley, aun cuando quien otorgue dichas prestaciones de previsión social no sea contribuyente del impuesto establecido en esta ley. Correcto. Entonces, cuando hablemos de reembolsos, cuando hablemos de indemnizaciones por enfermedades, riesgo de trabajo, cuando hablemos de pensiones, cuando hablemos de haberes de retiro, Exacto. no estaremos sujetos a lo que establezca esto de las famosas 7 UMAS. No tiene tope. No tiene tope nada más. Entonces, ya ayudamos a los trabajadores, les ayudamos otra vez en el sentido de apoyarlos con una cuestión adicional a su salario y que no se genere impuestos. Vamos con otro punto. Dentro de la misma ley del impuesto a la renta, ¿cuánto hacemos deducible? Maestro, artículo 28, fracción 28, 30. fracción 30 de la ley de renta. El terror de... Maestro, De hecho, volvemos al punto. Esta disposición es la que detonó en su momento el uso del outsourcing. maestro, ya como ya todo, el robot ya sabe para dónde todo ya lo arroja en la declaración anual. Lo hemos visto, ¿no? Lo hemos visto en que, ¡ay! ¿Qué pasó? Ok, Adelante. artículo 28, fracción 30, dice, los pagos que a su vez sean ingresos... 28 es los no deducibles. Ajá, Las erogaciones no deducibles. Exacto. La fracción 30. Dice, los pagos que a su vez sean ingresos exentos para el trabajador, hasta por la cantidad que resulte de aplicar el factor de 0.53 al monto de dichos pagos. El factor a que se refiere este párrafo será del punto 47 cuando las prestaciones otorgadas por los contribuyentes a favor de sus trabajadores, que a su vez sean ingresos exentos para dichos trabajadores, en el ejercicio de que se trate, no disminuyan respecto de las otorgadas en el ejercicio fiscal inmediato anterior. Correcto. Entonces, ahí es la disposición, repetimos, que establece que de entrada no podemos hacer deducible esos 500 pesos y 500 pesos, no lo podríamos hacer deducible al 100%. 100%. Nada más una parte, un 47 o un 53%, dependiendo el supuesto en el cual nos encontremos. Ahora bien, siempre y cuando lo hemos platicado, sean trabajadores, porque en algunas ocasiones que lo hemos visto, que las prestaciones se les otorgan a las personas que en su momento fueron trabajadores, pero si el momento en que perciben esas prestaciones ya no lo son, pues obviamente habría que analizar
si le aplican o no esta disposición de la fracción 30. Pero bueno, ¿qué hay con las empresas del título 2, con las personas morales del título 2, del régimen general que normalmente les conocemos? Las personas morales del título 2 deducen un costo de lo vendido, y ahí es donde también hemos visto ciertos debates con los contadores, dirías tú, oye, pero ¿por qué acá tú me estás diciendo que es parcialmente deducible y por otro lado el 39 de la ley de renta me dices, es que acá es deducible al 100%? Otra vez, las personas morales del título 2 deducen un costo de lo vendido. ¿Qué integra el costo de lo vendido? ¿Qué integra el costo de ventas? Y el 39 es bien clarito lo que integra. Y esa disposición no distingue, mira, pero cuando hables específicamente la nómina es una parte. O sea, eso no está. Entonces, otra vez, hay una norma especial, una norma específica que determina perfectamente cuál es la deducción que vamos a tener y cuál es el monto de dicha deducción. Ese 39, repito, integra o nos define qué es el costo de lo vendido y qué lo compone. Y ahí es donde viene el punto. ¿Hacemos o no deducible al 100% la nómina que le estemos entregando a nuestros trabajadores? Adelante. Ok, artículo 39. El costo de las mercancías que se enajenen, así como el de las que integran el inventario final del ejercicio, se determinará conforme al sistema de costeo absorbente sobre la base de costos históricos o predeterminados. En todo caso, el costo se deducirá en el ejercicio en el que se acumulen los ingresos que se deriven de la enajenación de los bienes de que se trate. Los contribuyentes que realicen actividades comerciales que consistan en la adquisición y enajenación de mercancías considerarán únicamente dentro del costo lo siguiente. Fíjense, lo que integra el costo, y viene la parte importante. ¿Qué integra el costo de lo vendido? Inciso A, el importe de las adquisiciones de mercancías disminuidas con el monto de las devoluciones, descuentos y bonificaciones sobre las mismas efectuados en el ejercicio. Correcto, adquisiciones. Inciso B, los gastos incurridos para adquirir y dejar las mercancías en condiciones de ser enajenadas. Entonces, todos los gastos que incurra la empresa para tener en condiciones las mercancías que hacen, todos los gastos, y dentro de esos gastos, pues, obviamente está la nómina que se le dan a los trabajadores relacionados directamente con la enajenación de la mercancía. Entonces, otra vez, ahí no hay una distinción, mira, pero cuando hablemos de gastos, no todo lo vas a hacer deducible en costo de ventas. Otra vez, es deducible todo el costo de ventas. El costo de ventas se integra por estos conceptos que maneja este mismo artículo 39 de la ley de renta. ¿Qué más tenemos en ese artículo? Dice, los contribuyentes que realicen actividades distintas de las señaladas en el segundo párrafo de este artículo considerarán únicamente dentro del costo lo siguiente. Inciso A, las adquisiciones de materias primas, productos semiterminados o productos terminados, disminuidas con las devoluciones, descuentos y bonificaciones sobre los mismos efectuados en el ejercicio. Y fíjense, y lo que viene de manera creo que un poquito más específica de lo que estamos platicando. Las remuneraciones por las prestaciones de servicios personales subordinados relacionados directamente con la producción o la prestación de servicios. Ahí está. Entonces, todas las remuneraciones que se le den a los trabajadores, todo forma parte del costo de lo vendido. Insisto, no una parte, es toda la remuneración. Entonces, volvemos al punto. Se le dan sus 500 pesos, sus 500 pesos por ayuda de actividad cultural, 500 pesos por actividades deportivas. No causamos impuestos de acuerdo al 93. Y si somos una persona moral del título 2, nosotros hacemos la deducción del costo de lo vendido y ahí incluimos esos 500 y 500 todo, más el salario que les está otorgando a los trabajadores. Entonces, ya de esa manera otra vez, te ayudé y me ayudé también. Lo hago deducible al 100%. Nada más la sugerencia, mi estimado Rafa, ¿de qué manera tenemos que timbrar el famoso CFDI? Porque eso también es importante que lo conozca la gente, cómo tenemos que timbrarlo, porque si no lo hacemos de manera adecuada, el robot del SAT, pues efectivamente va a hacerle caso a que parejito, todos le aplican el 28 fracción 30, es decir, una parte deducible y otra parte no es deducible. Sí, voy a poner un ejemplo. Saludos a un estado de la República. Precisamente la contadora estaba espantada precisamente en el timbrado de la nómina, y cuando platicamos esa parte, a veces escuchamos mucha información o desinformación y dice, oye, tímbralo con el 99. Y el 99, de acuerdo a resolución miscelánea, lo pueden buscar, es otros ingresos.
Así está, otros ingresos. Y entonces ponemos actividades culturales y deportivas, ponemos reembolso de gastos médicos y lo timbramos con la clave 99 y el robot dice, son otras prestaciones y yo le voy a aplicar el 4753. Y eso automáticamente se lo lleva al anual y les da un impuesto, pero impresionante. ¿Qué hicieron ahí? ¿Qué tuvieron que hacer? Pues cancelar los timbres y volver a timbrar todo el año para que se pudiera corregir la anual. ¿Y cómo tenemos que timbrar? Con la clave 999. Si no se le pone 999, el robot dice, pues no sé de qué me estás hablando, yo sé que esto es otro ingreso, le aplicamos, es una prestación más, le aplicamos el artículo 28, fracción 30, y te lo divido automáticamente. Entonces es importante esa clave, ¿para qué? Para que nosotros de manera manual en nuestro papel de trabajo incluyamos estos conceptos dentro de la integración del costo. Es correcto. Entonces nada más ese detallito técnico en cuanto al timbrado. En alguna ocasión me dijo alguien, oye, entonces tu estrategia es el timbrado. No, mi estrategia no es el timbrado. Otra vez, la estrategia o bien el comentario es de acuerdo a la ley. Nada más que el timbrado, lo único que hacemos es que no nos arruine lo que está en la ley, nada más. Es correcto. Porque lamentablemente los famosos CFDIs pareciera que es la ley. En base al timbrado, causa o no causa. En base al timbrado es deducible o no deducible. Eso no existe en la ley. Claro. Y maestro, a esa empresa le llegó una invitación, una revisión profunda. Y le dije, no, sin tema, lo aclaramos. ¿En base a qué? En base a cédulas, papeles de trabajo. Le aclaramos, oye, esto, si no es aquí, dime dónde lo pongo en base a este artículo. Dijeron, sí, perdón, usted disculpe, tiene toda la razón. Correcto. Y ya para terminar, el seguro social. Esos 500 o 500 pesos, ¿se los damos o no se los damos al seguro? Maestro, siempre ha sido artículo 27. Siempre ha sido debate, maestro, porque está ahí, pero nos salva. Ahorita lo vamos a ver qué nos salva, ¿no? Y al final, otra vez, no se trata de interpretar, no se trata de sacar el hilo negro, inclusive lo vemos y lo pasamos de largo cuando leemos. Correcto. Entonces vamos a analizar el artículo 27, primer párrafo de la ley del Seguro Social. Ni siquiera le vamos a continuar, maestro, en el primero nos vamos a quedar. Ahí nos quedamos nada más, para determinar, repito, si esos 500 y 500 pesos que estamos comentando, integran o no integran para efecto del Seguro Social. Sin interpretar. Aplicando la más la ley. Mi querido abogado del pueblo. Artículo 27 de la Ley del Seguro Social, que nos dice, el salario base de cotización se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, alimentación, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquiera otra cantidad o prestación que se entrega al trabajador por su trabajo. Fíjense, decíamos ahí, si la norma estableciera que se le entrega al trabajador, todo integrarían los 500 y 500 pesos. Sí. Pero remate esa parte de esa disposición, lo remate diciéndole que le entregas al trabajador por su trabajo. Si les das esas prestaciones por su trabajo, por supuesto que tienen que integrar, salvo a las fracciones que maneja el mismo artículo 27. Pero si le das esas prestaciones que no tienen nada que ver con su trabajo, pues por supuesto que no integran para efecto del Seguro Social. Volvemos al ejemplo. Les di 500 pesos por una actividad cultural, le di otros 500 pesos por actividad deportiva. ¿Qué tiene que ver con su trabajo? O sea, eso no afecta el que hayas hecho bien o mal tu trabajo. Siempre lo comparamos con los clásicos. Asistencia y puntualidad y productividad, los tres. Esos tres tienen que ver 100% con su trabajo. Por eso te doy la prestación. No estás faltando, estás llegando a tiempo, estás siendo productivo de acuerdo a las metas establecidas, pues obviamente te voy a dar la prestación. Están vinculadas 100% con su trabajo. Ya analizaremos algunas de las fracciones del artículo 27 a ver si establece alguna excepción, pero volvemos al punto, están relacionadas 100% con su trabajo. Estas prestaciones que estamos comentando, las de la fracción octava, en general, no tiene nada que ver con su trabajo, de ahí el por qué no se deben integrarse para efecto del Seguro Social. Entonces, es bien importante esta situación. Las prestaciones son prestaciones de ley y prestaciones de previsión social. Y las prestaciones de previsión social, a su vez, también las tenemos que dividir. Prestaciones que se dan por su trabajo y prestaciones que se dan no por su trabajo, sino por su calidad de trabajador. Entonces, ahí es donde viene la diferencia.
Ahí es donde viene la diferencia. Si nos queda claro esta diferenciación, pues sabemos perfectamente que si son prestaciones de ley, pues obviamente nos tenemos que remitir exactamente lo que está en la ley y lo tenemos que hacer. Si son de previsión social, pues aquí ya no tiene nada que ver no tiene nada que ver la ley, tiene que ver los términos y condiciones en los cuales se obligue el patrón. Cuando hablamos de previsión social por su trabajo y por su calidad de trabajador, eso nos ayuda para determinar si integra o no integra. Si es por su trabajo, pues por supuesto que va a integrar, a menos de que alguna de las fracciones del artículo 27 de la ley del Seguro Social Lo excluya. lo excluya. Pero si no tiene que ver con su trabajo, pues obviamente no tendríamos que pagar seguro social. Pues yo más que nada veo el corazón del patrón. O sea que entre más grande el corazón, pues más prestaciones, maestro. Correcto. Mi estimado abogado del pueblo, ¿qué más para comentar a la gente? Pues yo creo que nada más acordarnos de los artículos, acordarnos del séptimo, penúltimo párrafo, del 27, fracción 11, del 93, fracción 6, octava, y penúltimo y último párrafo, Correcto. que son los esenciales, y aplicarlo de manera general, no hay otra, el plan de previsión social. Correcto. Y lo que comentabas es bien importante, el hacerlo ante fedatario público Ante corredor o para la notario. fecha cierta, porque insistimos, lo que no queremos es de que nos vayan, todo lo que acabamos de decir nos lo vayan a cuestionar bajo el entendido que no hay una fecha cierta y que nos lo acabamos de inventar en el momento mismo de que exista una controversia con las autoridades, ¿no? Desde el principio está bien clarito, aplicando perfectamente las disposiciones legales, y lo único que hacemos es hacerlo ante notario, que es una manera, porque hay varias, pero bueno, Sí. es muy acertada esa sugerencia, el hacerlo ante fedatario público para darle fecha cierta al documento, al plan de previsión social. Y la otra recomendación, maestro, que siempre hemos dicho es, pues no inventar los conceptos, están en la ley. Nada más. Mientras pongamos ese concepto que está en la ley, ni modo que la borren, como de forma, ¿no? Es correcto. Pues muchas gracias, mi estimado Edwin. Gracias a usted, Abogado maestro. Del pueblo. Edwin. Del pueblo y para el pueblo. Arriba Zacatecas. Arriba Zacatecas. ¿Cómo Maestro, encantado de acompañarlo, Y maestro. arriba Tlaxcala también. Es correcto, maestro. Producción, Frida, Betty, muchas gracias. Muchas gracias a la gente que nos hace favor de ver y escuchar. Un abrazo a la distancia.